Yo quiero bendecir a Dios por la alegría que Él me da de poder conocer cada día una parte más de mi familia, ¿no? Este tiempo para mí ha sido una celebración. He podido disfrutar a Cristo en muchos de ustedes y solo tengo agradecimiento. Si ustedes me permiten, ¿podríamos cerrar los ojos unos segundos, por favor? Señor, te ruego que no quites tu mano de nosotros hasta que lo logres. Que logres librarnos de nuestra escasa vocación, Señor, de nuestras escasas lágrimas por los pecados, por ser tan superficiales en nuestra comprensión de las verdades eternas, sagradas. Señor, profundiza en nosotros el temor reverencial de la santidad. Gracias por permitirme celebrar esta reunión en tu Hijo. Me gozo en decirlo y abrazarte en la comunión de mis hermanos. Señor, revelanos a tu Hijo esta mañana, tu palabra, tu corazón, que algo divino, eterno nos acontezca, que nos transforme hasta el fin de los tiempos para la gloria de tu santo nombre y para el progreso del Evangelio en todas las naciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo la carga de profundizar en algo que justamente estaba nombrando el pastor Luis Miguel. Cuando uno lee cosas como, por ejemplo, estad siempre gozosos, eso en nuestra mente y en nuestro corazón, si cobra calidad de información, lo podemos predicar, lo podemos enseñar. Ahora, si eso cobra calidad de vida, uno se tiene que preguntar, ¿por qué no me está ocurriendo? ¿Por qué estar siempre gozosos se convierte en algo que de alguna manera sabemos, pero no experimentamos en esa medida en que siempre sea nuestro estado, ¿no? Y cuando eso es así, encontramos las paradojas que aparecen en las Escrituras, y uno se tiene que preguntar por qué hay paradojas en las Escrituras, ¿no? ¿Por qué hay cosas que están en las Escrituras que son tan claramente expresadas, pero tan difíciles de experimentar? ¿Cuál es la explicación de eso? Bueno, la mayor parte de nuestra vida hablamos de lo que no conocemos o de lo que no entendemos, ¿no? Pablo da cierta explicación acerca de esto. Él dice, yo he estimado todo como pérdida, todo por basura, lo he perdido todo a fin de conocerle. Sí, hay un abordaje sobre este misterio, el misterio de su voluntad. ¿Cómo se expresa este misterio que es Cristo en nosotros? Pablo le dice a Timoteo, sé que no lo entendés, considéralo, va a venir el entendimiento. En la medida que crezca el conocimiento, el entendimiento va a aumentar y vos vas a ser transformado por el crecimiento, la medida, el aumento de ese entendimiento. Cuando uno mira paradojas, yo quiero darles algunos ejemplos para que podamos entender algo de esto. Cuando dice, estad siempre gozosos por un lado, por el otro lado dice, llorad con los que lloran. Dando siempre gracias en todo.
Por otro lado dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué significa que Jesús haya dicho en Mateo 5:39 de poner la otra mejilla cuando somos agredidos? Y por otro lado, el mismo Jesús dice, cuando persigan en esta ciudad, huyan a la otra. O por un lado, Pablo dice, por nada estéis afanosos. Por otro lado dice, con aparente impunidad, que su preocupación por las iglesias era una presión diaria para él. Yo cuando leía todas estas cosas digo, todo esto tiene que tener una explicación. Y gran parte de ese entendimiento, de ese conocimiento del cual Pablo habla, es poder identificar entre lo bueno y la voluntad de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Están en árboles diferentes. Toda la vida de un hijo de Dios es un asunto de vida. No es un asunto de bueno o malo. Está en otro árbol. Es un asunto de vida. Cuando el salmista está diciendo, tus mandamientos son un deleite para mí, está diciendo algo que se nos tiene que revelar. ¿No? O sea, cuando alguien dice, me cuesta hacer la voluntad de Dios, sustancialmente, es porque no la está haciendo. Porque es el Espíritu de Dios quien produce ese deleite, ese deseo, ¿no? En deleitarme en tus mandamientos. O sea, es imposible que Dios sea honrado, es imposible que Dios sea glorificado, a menos que Él sea disfrutado. Porque es un asunto de vida. No es una lista de comportamientos, no es lo que debo hacer. Ayer hablábamos acerca de esto, no es por el sentido del deber, no es por el sentido de la responsabilidad, es un asunto de vida. Es algo que fluye de nosotros, que el Espíritu produce el querer, el hacer, el deseo, el obrar, ese deseo y ese deleite por su voluntad. Cuando yo estoy luchando con un deseo contrario a lo que Dios desea, es porque algo está ocurriendo en mi vida que debe ser identificado. Así como cuando uno en el cuerpo está sintiendo o identifica una señal de vida que es contrario, digamos, a la expresión sana, digamos, ¿no?, de nuestra vida. Algo no está bien, algo está enfermo, algo no me permite gozar de esa vida que está fluyendo o que debe fluir dentro de mí. Si no le disfruto, no le glorifico. Nosotros hablábamos esto de que antes de que todo fuera creado, lo único que existía era la vida, era Dios. Es decir, Dios cuando dice yo soy lo que soy, está diciendo que Él es la existencia misma. Lo único necesario para la existencia de la vida es Él mismo. ¿Verdad? Ahora, Él, antes de lo que todo fuera creado, Él estaba resplandeciendo en sí mismo, resplandeciendo en su propia gloria. En Él habitaba la plenitud de la vida, la plenitud del gozo, la plenitud del deleite, de la satisfacción. En esa realidad nosotros fuimos creados. Eso fue lo que se perdió en el Edén, pero esa es la realidad en la que fuimos creados. Y lo que todo el Evangelio como un asunto de vida está diciendo es: nacimos en esa realidad y volvemos a esa realidad. ¿Cierto? El gozo es fundante. La vida es fundante, está en el fundamento, está de donde venimos. Y es a donde el Señor, reuniéndonos en Él, nos retorna. ¿Está bien? Por lo tanto, el gozo en nosotros es una señal de vida. Y tengo que identificarlo. Pero el abordaje para que esto me esté ocurriendo a mí
lo cual explica la locura del Evangelio, sin ninguna duda para el hombre natural, es una paradoja, es una locura. ¿Por qué yo puedo gozarme en medio de las tribulaciones? ¿Por qué los apóstoles decían, me gozo en las tribulaciones? Y otra vez les digo, miren, regocíjanse. Pero no es porque a los apóstoles les gustaban las tribulaciones. Simplemente había una vida que tenía un gozo gobernante. Sin importar la circunstancia que estaba fluyendo de ellos no lo podían explicar. Simplemente estaban dando evidencia de vida dentro de ellos. Miren, cuando uno lee, por ejemplo, Efesios capítulo 3, verso 1, dice algo así. Por esta causa, Pablo dice, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Cuando uno mira este pasaje, Pablo está hablando de un disfrute. Pero también nombra la palabra prisionero. Y también nombra la palabra causa. No se puede unir. O sea, para la mente natural no se puede unir la palabra disfrute con prisionero y con la palabra causa. Son irreconciliables, pero en Cristo se hacen una. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? El disfrute es real y es indomable cuando la causa es Cristo. ¿Amén? ¿Están dando señal de resurrección? ¿Sí? ¿Amén? Hay 2 o 3, ¿no? Ok, ¿amén? Bien, ahí va. Ajá. El disfrute, el gozo es real y indomable cuando la causa es Cristo y mi estado es ser prisionero de Él. Eso está diciendo Pablo. Somos esclavos de Jesucristo, esclavos de la verdad, esclavos de una vida que se está manifestando en nosotros y que toma un gobierno reinante que nos devuelve a un gozo, a un disfrute eterno. Hebreos 10:34 habla acerca de algo de este misterio, diciendo, porque de los presos también os compadecisteis. Escuchen, dice, y el despojo de vuestros bienes sufriste con... El despojo de nuestros bienes no sería precisamente para el gozo de nuestras vidas. Pero hay algo que ellos están diciendo acá y están dando un secreto. Están hablando de algo que el hombre natural no conoce. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una... ¿Dónde? Perdón, ¿dónde? Sabiendo que tenéis ¿dónde? En vosotros. ¿Dónde está eso? En nosotros. ¿Qué tenemos en nosotros? Una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? Recuerdan que Dios no está en el cielo. ¿Quién sabe eso? Los cielos están en Él. Todo fue creado en Él. Amén. Jesús es el hombre del cielo. ¿Y dónde habitamos? En Cristo. Habitamos Cristo. Amén. Eso está en nosotros. El Espíritu da testimonio que en nosotros hay una mayor y perdurable herencia. Que todas las posesiones rastreras, temporales, que se esfuman de este mundo, pone en la mesa la expresión del misterio divino, que es Cristo en nosotros, a los ojos del hombre natural, que lo lee como una paradoja, ¿no? Sacrificio, prisionero, gozo, deleite. 2 Corintios 6:9 dice esto, escuchen, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Cómo?
¿Qué más dice? Como moribundos, mas he aquí, vivimos. O estamos moribundos o vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿No son paradojas? Escuchen, porque esto no es una esquizofrenia emocional, ¿me entienden? Es la armonía del Espíritu en nuestra alma. De un alma modelada por la gracia infinita de Cristo en nosotros. Nosotros podemos, miren, si cada vez que parte un hermano, uno se pregunta, en la partida de un hermano, ¿qué es lo conveniente o qué debería ocurrir en nosotros? ¿El llanto o el regocijo? La respuesta bíblica exacta es ambas cosas. Pablo les está diciendo a los hermanos, en Filipenses capítulo 2, verso 17, él está hablando de la posibilidad de su pronta muerte. Él iba a ser decapitado. Y él expresaba eso como libación sobre el sacrificio de la fe de ellos. Sabía que su muerte iba a ser para fortalecer la fe de los hermanos, ¿no? Pero él decía, estoy a 1 metro de encontrarme con mi Señor, a 1 metro. Y estoy tan gozoso, tan contento, que yo quiero que ustedes vengan y se gocen conmigo de que yo voy a partir. Él ya lo había dicho antes, decía, miren, yo sé que el Señor quiere que esté acá, porque Él no terminó la obra conmigo. Pero si yo pudiera elegir, preferiría irme, porque es muchísimo mejor. La expresión bíblica original, Él no dice ir o partir. La expresión en el original, Pablo dice, yo prefiero retornar a casa, volver a casa. Así que él dice, yo estoy tan feliz que yo quiero que ustedes vengan y celebren conmigo mi partida. 10 versículos después, él habla de Epafrodito. Y justamente elogia, pondera, porque Epafrodito estuvo a punto de morir. Y no muere, y Pablo se alegra de que esto no ocurra, y él dice, Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Él está diciendo, nuestra partida es un gozo, y a la vez también es una tristeza. Él está diciendo, hay dolor en el gozo. Nuestra tristeza está revestida de esperanza. Es una paradoja, es como entristecido, mas siempre gozoso. No es solamente secuencial, sino que es simultánea, ocurren al mismo tiempo. Es la armonía del Espíritu, absorbida por la realidad de Cristo. ¿Me están siguiendo? Ok. Una vez leí una frase de John Piper. Él decía, los actos más poderosos y dolorosos de nuestra obediencia radical al Señor, empezando por el dolor que causa el pecado, debe estar motivado por el profundo descubrimiento del deleite en Dios. Yo se lo explico. Él está diciendo, el dolor del pecado ocurre en el terreno del deleite de Dios, del tesoro de infinito valor. O si no, no estuviéramos hablando de lo mismo. ¿Qué está diciendo? A menos que yo pueda ver
el tesoro de infinito valor que es Cristo en nosotros, su camino de santidad. A menos que yo pueda descubrir el valor inquebrantable del tesoro, no voy a sentir dolor por no tenerlo. ¿Se entiende? ¿O no? Yo no puedo disfrutar lo que no valoro. A menos que yo pueda tener una revelación del valor infinito del tesoro que es Cristo en nosotros, no voy a poder sufrir por no tenerlo. ¿Está bien? Recuerde que el conocimiento en la mente apostólica es un hecho consumado en el que debemos ser notificados. El tesoro ya fue dado, el tesoro ya fue revelado, sobre su espíritu nos tiene que notificar. Y cuando es notificado, nos ocurre un asombro, amados, un asombro tan grande que todo el mundo se hace insignificante. La belleza de la nueva creación, del hombre nuevo, Cristo en nosotros, delante del Padre es tan enorme, tan grande, que hace que todo el universo sea polvo, nada. Pero debemos poder verlo, tener una mayor medida de entendimiento del tesoro que portamos, o no vamos a poder vender todo gozosamente en nuestra vida, ¿me entienden? Vamos a seguir apegados a valores insignificantes, terrenales, que nada tienen que ver con lo perdurable y con lo eterno. C.S. Lewis decía que hay un tipo de alegría que nos puede matar y hay un tipo de alegría que nos hace responsables. Y claro, todos podemos entender qué es lo que produce un comediante, alguien que cuenta chistes, y qué es lo que produce en nosotros un amigo que da la vida por nosotros. Es completamente diferente. Cuando eso ocurre, se destruyen todas las actitudes estereotipadas de nuestra vida. Se rompe la superficialidad, la trivialidad, ¿no? Y eso ocurre no para entristecernos, sino para ser inconmoviblemente gozosos. Así es como Dios lo hizo. Así es como nos ocurre. Recuerden, la causa fue fundada en un estado de disfrute. Y ahí es donde volvemos, ¿no? En Mateo capítulo 16, verso 24, está diciendo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida psique, su alma, la carne, el viejo hombre, lo va a perder. Pero todo aquel que pierda esa vida por causa de mí va a hallar la vida Zoe, la vida increada. Ustedes saben que la vida que nos fue concedida no es una vida que dure mucho. Es una vida increada. Es la vida de Dios. Es la existencia misma. Es el eterno presente de Dios. Esa es la vida que nos fue concedida en Él. Y lo que está queriendo decir es: el camino de la cruz es por la vía del deleite. Es por la vía del gozo. La cruz y el gozo no parecen unirse, pero lo que está diciendo es precisamente eso. Hay un linaje que podríamos llamar el linaje de la cruz. Miren,
Cuando el escritor de Hebreos dice que el Señor, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Tomó la cruz. ¿Por qué? Por el gozo. Están unidos. Déjenme decirles algo más con respecto a esto. Isaías 53 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. El Padre al Hijo. ¿Sí se entiende? O sea, ¿quién colocó a Jesús en la cruz? No fue una multitud enardecida, no fueron los soldados del Imperio Romano, no fue el Sanedrín. ¿Quién quebrantó al Hijo en la cruz? El Padre. La palabra quiso, en el original, ¿saben qué quiere decir? Quiere decir deleite, o sea, es el Padre tuvo complacencia. Es la misma expresión que en el bautismo del Señor, cuando aparece la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo en el cual tengo Él es el que me complace, Él es el que llena por completo mi expectativa, es en lo que me deleito, es lo que disfruto, es todo lo que me glorifica. Cuando la palabra que utiliza Isaías, cuando escribe esta expresión de Dios, es: el Padre se deleitó en quebrantar a su propio Hijo. Es inentendible para la mente natural. Pero establece un linaje. Dijo: lo sujetó a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, descendencia. ¿Me siguen? Hay un linaje que es el linaje de la cruz. El linaje de esa cruz vivirá por largos días, tendrá vida eterna. Y hay algo que en ellos va a prosperar. ¿Qué es lo que va a prosperar en ellos? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hay un linaje de la cruz, unido al gozo, al deleite, en cuya mano prospera una sola cosa, que es la voluntad del Padre. Pero eso fluye como un gozo. No se puede desconectar el gozo del deseo por su voluntad. ¿Me están siguiendo? ¿Seguro? ¿Están tan atentos que... Ok. Ahora, piensen en esto. Mateo capítulo 7, recuerden que el Señor vive en un eterno presente. Para nosotros Él estaba contando algo que iba a ocurrir, pero en realidad Él estaba diciendo: mire, esto ya pasó. Es como Juan contando en el libro de Apocalipsis, de la revelación de la persona de Cristo. Él está diciendo: muchachos, esto para ustedes está en el futuro, pero esto ya pasó. Yo lo vi. El Señor está diciendo: en aquel día muchos me dirán: en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. La respuesta del Señor es: nunca los conocí. Verso 21, Él aclara y dice: los únicos que yo conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vida, deleite, gozo, vinculados a una sola cosa: la voluntad del Padre. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno solo. ¿Cuántos hacen la voluntad del Padre? Uno solo. Quiere decir que el único hijo, el único que hace la voluntad del Padre por completo, el único que le deleita, ¿está bien? Es lo único que el Padre conoce.
Así que todo lo que está en el Hijo es lo que el Padre conoce. El Padre no conoce nada que no esté en su Hijo. No es que no sabe de su existencia, es que no está unido a Él. La respuesta de Jesús es: nunca los conocí. En una oportunidad estaba hablando algo parecido a esto, y un hombre pasó del frente y se sentó ahí y esperó a que yo termine de hablar y me hacía señas y me decía: Fabián, yo necesito hablar con vos. Le digo: bueno, está bien, ya. Y cuando termina me dice: no lo vas a poder creer. Justo vengo de ver un hermano que estuvo en terapia intensiva muy mal y falleció. Y los médicos hicieron un trabajo de RCP, de resucitación, y lo pudieron traer a la vida de nuevo. Pero él dice que cuando él murió, se encontró con el Señor. Dice que cuando él lo vio, se postró a sus pies y le dijo: Señor, cuánto anhelaba verte. Dice que el Señor le dijo: pero yo no sé quién sos. Y él le dijo: pero Señor, yo te serví durante 30 años. Y él le dijo: pero nunca te conocí. Dice que cuando él volvió, Dios le da una segunda oportunidad. Salió del hospital y fue a su casa. Dice: cuando yo pasé por el umbral de la puerta de mi casa, entendí todo lo que el Señor me había dicho. Había entrado en un ámbito donde ahora podía ver aquello que estaba velado para mí. Lo que veíamos por televisión, nuestras conversaciones, la música que escuchábamos, las ocupaciones, distracciones en nuestra vida, me había dado cuenta que Él no era el tesoro de mi vida. Que estaba enamorado del servicio, de la iglesia, de las actividades, pero no había perdido todo, como que Él es el tesoro de infinito valor, por lo cual vale la pena gozosamente perderlo todo. Él no tenía mi corazón, no tenía mi vida, no era el gozo de mi corazón. Cuando uno se pregunta qué es el pecado, en Romanos 3:23 da una de las tantas respuestas cuando dicen: todos pecaron, por lo tanto no pueden alcanzar la gloria de Dios, ¿no es cierto? La gloria de Dios precisamente no se puede ver, disfrutar, cuando nosotros no logramos valorar la voluntad de Dios, cuando no es el tesoro de nuestra vida. Amén. Cuando el Señor dice que se deleitó en quebrantar a su Hijo, hay dos gozos que se unen, ¿no? Uno es que el Hijo desea cumplir la voluntad del Padre para que el Padre sea glorificado. Es la pasión por la gloria del Padre sumado a poder recuperar, salvar, redimir a su pueblo perdido y extraviado. La unión de estas dos pasiones es precisamente el motivo por el cual el Padre se deleita en quebrantar a su Hijo. Y Jesús dice: en esto es que mi Padre me ama. Es por esto, porque yo doy mi vida por las ovejas. La cruz y el deleite unidos. ¿Me siguen? Yo estoy tratando de que nosotros podamos comprender la distancia que hay entre un hermano que está pasando por circunstancias difíciles, por tribulaciones, y está completamente desanimado y pidiéndole a los hermanos: oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí, pastor, óreme, que Dios me saque esta cruz, ¿verdad?
Y acá estamos viendo otra realidad completamente difícil. Estamos hablando que hay un linaje que se deleita. En medio de las tribulaciones, que la cruz está unido al gozo. ¿Para qué existe la cruz? Para quitar el velo, para que la carne sea quitada y solo quede Cristo en nosotros, que es el deleite de nuestras almas. Amén. O vas a encontrar un alma inmadura quejándose de todo, un alma ofendible, difícil de transferir y difícil de corregir. Amén. ¿Ustedes saben eso? Que el Hijo de Dios, que el Cristo que habita en nosotros es inofendible, es corregible y es transferible. Amén. Miren, yo siempre cuento cuando yo estudié, yo soy arquitecto, cuando iba a la universidad, los días, o sea, podíamos faltar algunos días, pero el día que era oro en polvo, que no podíamos faltar, que nadie quería faltar, era el día de las correcciones. ¿Por qué? Bueno, porque de las correcciones dependía de que fuéramos aprobados. Así que si había un día que no había que faltar, era el día en que había corrección. Y ahí íbamos corrigiendo, estando seguros de que estábamos yendo por el camino correcto. Y por ahí, en el desarrollo de los proyectos y de los diseños, faltaba alguna corrección más. Y si había un arquitecto que tenía misericordia, nos decía, bueno, vénganse a mi estudio personal de arquitectura y los voy a corregir una vez más. Si es que tenía misericordia, no hay ganas de hacerlo. Y por ahí muchos de nosotros estábamos ahí a las 6 de la mañana esperando que abra el estudio por el deseo, ¿no?, de ser aprobados, ¿no?, y tener una corrección más. ¿Por qué un hijo de Dios es corregible? Porque quiere ser un obrero aprobado. Porque quiere presentarse delante de Dios gozosamente en la forma en que Él espera vernos, aprobados en su gracia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno le corrige algo a un hermano y se ofende? ¿No? El punto es que no está amando la cruz y el gozo está unido a la cruz, amados. Es el linaje de la cruz. Es por el gozo puesto delante de nosotros de ver a Cristo formado en nosotros, que amamos la cruz para corrección. ¿Dolió? ¿Sí? Amén. Es porque es la mañana, ¿no? Así es, Luigi. ¿Están tratando de despertarse todavía? Hay expresiones como la del Señor con Nicodemo diciéndole, Nicodemo, el precio dictamina la importancia, ¿no? Nicodemo se acerca de noche para que no lo vean sus pares y le dice, yo reconozco que vienes de Dios, ¿no? Porque si no, no harías las señales que haces. Y el Señor dijo, eso no te va a servir para nada. Nicodemo, si no nacís de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El precio dictamina la importancia. Es Nicodemo diciéndole, Señor, ¿qué me falta para andar bien? Todo, le dijo. ¿Y qué tengo que hacer para seguirte? Morirte. El precio dictamina la importancia. El precio es una cruz. Amén. Es una nueva creación.
Es una nueva creación que porta un ADN, un genoma, que se expresa gozosamente en la realidad de Cristo en nosotros. Amén. Yo siempre recuerdo lo que decía el profeta Sofonías, que el profeta anunció la ruina del reino de Judá precisamente por la corrupción y la idolatría, y él anunció el advenimiento de un nuevo reino. Pero este nuevo reino que iba a venir iba a ser un pueblo humilde, pequeño, con una característica: se iba a gozar solamente en él. Iniciando su ministerio, el Señor se sube al monte y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, el reino de Dios se ha acercado, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pueblo humilde, pequeño, que se goza, se deleita solo en Él. Amén. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que me viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está diciendo, miren, hay una plenitud, una satisfacción, un deleite acompañado de un gozo que provienen solo de una fuente, el pan de vida. Amén. ¿Saben qué explica esto en muchos aspectos? Familias, iglesia, matrimonios. El amor no sostiene el pacto sostiene el amor. En el pacto eterno del Padre con el Hijo, el cual nos hizo parte, está todo. No hay nada nuestro. Ese Cristo en nosotros posee un amor inquebrantable, eterno, inabarcable, que nunca deja de ser. ¿Escucharon un matrimonio decir el amor se terminó? ¿De qué está hablando? Estamos hablando de un pacto eterno. No hay manera de quebrantarlo. El amor no busca lo suyo. Y nunca deja de ser. Amén. Él es el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. O sea que la plenitud de vida y de gozo es no lo que me ocurre, sino Él. ¿Está bien? Así que dice, cuando sean calumniados, regocíjense. Cuando le golpeen una semilla, pongan la otra. Cuando los maldicen, bendigan. Amén. Amén, y quien no lo merece. ¿Saben para qué dice? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque el gozo no está específicamente en poner la otra mejilla, sino en Él. Porque yo estoy expresando su persona, su carácter, su expresión en mí. Amén. Así que decía, cuando ustedes inviten a alguien a comer a su casa, traten de invitar gente que no pueda recompensarlos. ¿Saben para qué? Para que tu recompensa no sea terrenal. Tu recompensa sea el aumento de Cristo en tu vida, que es la recompensa eterna.
Amén. ¿Ustedes quieren que aumente el gozo? Tiene que aumentar Cristo. Bueno, quiero terminar. Hechos, capítulo 5, verso 41, dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿De qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Pero ¿cómo? ¿No es que uno va a Dios justamente para no sufrir? ¿No es pare de sufrir? No, claro que no. Ustedes saben que la muerte para nuestra salvación está en el sentido vicario que tiene la cruz, que cuando Él murió nosotros morimos juntamente con Él, ¿verdad? Así dice el apóstol Pablo, no es que ustedes tengan que morir. Dice, ustedes están muertos. Todo lo que está en Cristo está muerto y vivo para Cristo Jesús. Muerto para ustedes mismos, vivo para Cristo Jesús. Amén. Solo que todavía tu alma no lo está entendiendo y no lo está viendo. O sea, el Espíritu tiene que notificarlo. Y para que sea notificado, tiene que quitar el velo para poder ver y oír y ser absorbido por la realidad de Cristo en nosotros. Amén. Como el Padre me ha amado, así también os he amado, permaneced en mi amor. Si guardar mis mandamientos, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, a que no saben para qué. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es un asunto de vida. Recuerden, o sea, el Señor no está diciendo anoten, está diciendo coman de mí. Es vida orgánica. Dios gobierna la naturaleza. Es la vida la que porta esas paradojas y le da sentido a nuestra vida para que seamos inconmoviblemente, inquebrantablemente gozosos en Cristo. Eso es lo que la iglesia es. El Evangelio es un retorno al gozo, amados. Estamos volviendo a casa. Así nació. Nos extraviamos y volvemos a Él. Estad siempre gozosos. Amén. ¿Saben cuál es la diferencia? Una de las diferencias más radicales entre alguien que conoce a Dios y otro que no lo conoce está en la base de lo que lo hace feliz. Él es suficiente, amados, para que vivamos nuestra vida inconmoviblemente felices, gozosos, completos. Y yo quiero terminar contándoles un testimonio que en mi juventud me impactó muchísimo. Y es la vida de John Patton, ¿no? John Patton es un misionero que nació en Escocia en 1824. Tenía 32 años. ¿Me siguen? Era muy joven. ¿Saben que 32 años es muy joven? ¿O no? Es bien barato. ¿Cuántos tienen más o menos esa edad? Mirá. A los 32 años, John Patton aceptó el llamado misionero de ir a servir a las Islas Híbridas del Pacífico Sur. Escuchen. En marzo de 1858, él se casa con Mary Ann. El 16 de abril
A menos de un mes de haberse casado, ellos viajan juntos a la isla de Tana, donde habían caníbales. En menos de un año, John y Miriam habían construido una pequeña casita y habían tenido un bebé. El 3 de marzo de ese mismo año, a menos de un año de haberse casado, Miriam contrae fiebre y muere. A las 3 semanas muere el bebé. Y John Paton escribe esto. Habiendo enterrado en soledad a su esposa y a su bebé, él dijo: si no hubiese sido por el valor infinito del tesoro que es Cristo en mí, me hubiese vuelto loco y muerto al lado de una tumba solitaria. Pero uno de los motivos por el cual él se mantuvo firme y gozoso en medio del dolor fueron las palabras que expresó su propia esposa antes de morir. Ella dijo esto: no murmuró contra Dios, no se enojó con su esposo por haberla llevado a ese lugar. Ella dijo esto. Dijo: no me arrepiento de haber dejado mi casa, mis amigos y mis seres amados. Si Dios me diera la oportunidad de volver a elegir, volvería a hacerlo de nuevo, pero esta vez lo haría con más gozo, con más placer. Sí, lo haría con todo mi corazón. Cuando yo leía esto a mis 19, 20 años, me daba cuenta que yo estaba leyendo las palabras de una mujer que tenía un alma excepcional, básicamente porque la fuente de la que ella había bebido era excepcional, era divina y era eterna. Yo a mis 19 años decía: yo quiero eso. Eso es lo que quiero. Y pude identificar el linaje de la cruz. Dije: yo soy parte de ese linaje. No puedo ni quiero vivir como un evangélico. Quiero ser del linaje de la cruz. Amén. Y cuando era adolescente, había un himno que se cantaba que a mí me costó mucho entender y disfrutar su contenido, porque es difícil poder entender el secreto, el misterio de la cruz. Básicamente porque en la cruz la carne es sacrificada y la sangre es derramada, o sea, duele. A la carne no le gusta nada. La carne odia la cruz. Pero ¿cómo Jesús podía tomar la cruz por el gozo puesto delante de él? Había algo que yo tenía que ver. Y había algo que expresaba precisamente el mismo amor que compartía el Padre con el Hijo. Por eso mi Padre me ama. Es por eso. Y se cantaba en esa época: en el monte Calvario estaba una cruz. ¿Qué dice? Emblema de afrenta y dolor. Y como si más yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. ¿Y qué dice? Oh, yo siempre
amaré esa cruz. ¿Y qué más? En sus triunfos. Gloria será. ¿Y qué más? Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Escucha, dice, en sus triunfos mi gloria será. ¿Sabe cuándo triunfa la cruz? Cuando te mata. Entonces vos decís, la gloria está en cuando yo muero. Y Él es visto. Porque no hay nada que exprese gloria que no sea el Hijo que habita en nosotros. En la cruz de Jesús, donde su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Decilo, oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mira, yo siempre digo que hay cosas que son las que más le cuesta a nuestro viejo hombre, ¿verdad? Por eso hay que recordárselas permanentemente, porque hay que mantenerlo a raya, ¿me entienden? O te va a causar problemas. Y entonces hay cosas que vos te la tenés que anotar. ¿Cómo le dicen ustedes? Heladera, refrigerador, la nevera. Vos te levantás a la mañana en calzoncillo o como sea y vas a la nevera y te lo anotaste ahí y ponelo, decís, yo quisiera seguir en pos de Jesús, escuchar, y su menosprecio llevar. Eso es tremendo, porque vos no vas a poder decir cosas como, por ejemplo, no, hermano, si yo lo respeto a usted respéteme a mí. Para mí es un gozo llevar su menosprecio. Recordáselo a tu alma. Alma mía, no te olvides que tu gozo está en Él. Es un honor portar su menosprecio. ¿Saben cuántas veces en mi vida me han dicho, vos tenés que hacerte valorar? ¿Cómo puede ser que mi alma no identifique la fuente? Amén. Y algún día feliz entonces, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Y decimos, oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Dónde está el linaje de la cruz? ¿Está en este lugar? Te va a acordar. No abordamos al gozo, no abordamos al deleite.
a la satisfacción de disfrutar a Cristo y ver todas las cosas a través de Él. Cuando Él es formado en nosotros, vos vas a ver a tu hermano que es un desastre, vas a ver a Cristo en él, ¿me entendés? Porque estás viendo con la mente de Cristo, con el corazón del Padre. Necesitamos devolverle la iglesia a Dios, necesitamos que la iglesia no se parezca a Cristo, sea Cristo en nosotros. Amén. Dios lo logra en nosotros. Muchas gracias. Es un gozo ser parte de esta familia. Gracias.